Muy buenas chicos, vamos a empezar la unidad 7, la reproducción. Y dentro del primer punto, la función de reproducción, pues vamos a ver lo que es la reproducción sexual. La reproducción sexual, pues es la que tenemos nosotros, el ser humano. ¿Vale? ¿Y qué significa la reproducción sexual? Pues que es necesario que intervengan dos individuos de diferente sexo, masculino y femenino. Que cada uno de ellos aporte una célula sexual o un gameto. El gameto que aporta el género masculino se llama espermatozoide y el gameto que aporta el género femenino se llama óvulo. Procesos que llevan a cabo la reproducción sexual. Importante. Lo primero es la formación de los gametos. La formación de los gametos se llama gametogénesis, que se lleva a cabo en las gónadas, que son los órganos especializados masculinos y femeninos, que veremos más adelante. Más adelante en este tema. Bueno, lo segundo que tenemos es la fecundación. Cuando se une un óvulo y un espermatozoide, se forma un cigoto. El cigoto es la unión de los núcleos del óvulo y del espermatozoide. Nuestra fecundación es interna y se realiza en el aparato reproductor femenino. No obstante, hay otra serie de reproducciones sexuales, es por ejemplo la externa que se lleva a cabo en los peces, que liberan los óvulos y los espermatozoides y se fecundan fuera, en el agua. Pero en nuestro caso la fecundación es interna. Una vez que se produce el cigoto, el tercer paso sería el desarrollo de este embrión. A través de una serie de divisiones celulares, aumenta el número de células, por un proceso que se llama mitosis, que veréis el año que viene en profundidad. Se van multiplicando las células de una pasado y así sucesivamente, dando lugar al embrión. Ese embrión continúa desarrollándose y se transforma en el feto. ¿Vale? Este desarrollo embrionario se produce en el interior del cuerpo de la mujer. Es decir, seguimos. Empezamos. Dos gametos se unen y forman un cigoto. Ese cigoto evoluciona a un embrión y de ese embrión evoluciona a un feto. Cuando este feto ya está preparado para nacer, pues se produce el parto, que sería el nacimiento del bebé. Los seres humanos somos vivíparos y el feto nace del vientre de la madre. Y después de eso, cuando ya hemos nacido, pues el cuerpo se desarrolla, aumenta el tamaño de nuestro cuerpo, incrementándose el número de células y maduración de estas. Esto comprende el periodo desde el nacimiento hasta la edad adulta. Estos serían los pasos: gametogénesis, fecundación, desarrollo embrionario, parto y desarrollo del niño. Cambios hacia la madurez sexual. Aquí tendríamos los caracteres sexuales, que tenemos caracteres sexuales primarios y caracteres sexuales secundarios. Los caracteres sexuales primarios son los órganos reproductores que cada uno posee, la presencia de estos órganos sexuales. Son los caracteres sexuales primarios. En cuanto a los caracteres sexuales secundarios, son una serie de cambios que se producen en los seres humanos aproximadamente en la pubertad. Son cambios que se producen en el cuerpo debido a la segregación de hormonas. Son caracteres sexuales secundarios. En las chicas, por ejemplo, el desarrollo de las mamas, de los genitales externos, ensanchamiento de las caderas, crecimiento del vello. En los chicos, aumento del grosor de los huesos, aumento de la masa muscular, crecimiento del vello en la cara, en el pecho, en las axilas, en el pubis. La voz se hace más grave. Todos estos cambios se producen en la pubertad. Luego tenemos qué es la adolescencia. La adolescencia es el periodo de la vida humana que transmite desde la pubertad hasta la edad adulta. Del punto 2 no vamos a ver nada.
En cuanto al punto 3, vamos a explicar el aparato reproductor y los gametos masculinos. Órganos del aparato reproductor masculino. Empezamos por los testículos. Los testículos, tenéis aquí, son las gónadas masculinas, es decir, son los que producen los espermatozoides. Y se localizan fuera de la cavidad abdominal en un repliegue de piel denominado escroto. El escroto sería el repliegue de piel que tenemos aquí. En él la temperatura es 2 grados inferior a la corporal y esto es necesario para que se formen correctamente los espermatozoides. Luego tenemos el pene, el órgano copulador, en el que la parte delantera es más ancha y se denomina glande y está recubierto por un repliegue de piel llamado prepucio. En cuanto a las vías reproductoras, estos son los conductos que recorren los espermatozoides en su salida al exterior. Están formadas por los epidídimos, los conductos deferentes y la uretra. Los epidídimos son conductos plegados dentro de los testículos. La función de estos es la maduración de los espermatozoides dentro de los testículos. Los conductos deferentes son conductos largos que comunican cada epidídimo dentro del testículo con la uretra. ¿Qué hacen estos? Almacenar los espermatozoides para impulsarlos después a la uretra. Y luego tenemos las vesículas seminales. Que no aparecen aquí, serían glándulas anejas, que la vamos a ver ahora. En cuanto a la uretra corresponde al último tramo que discurre por el interior del pene, sería el conducto que está dentro del pene. Eso serían las vías reproductoras. En cuanto a las glándulas anejas, las glándulas anejas son diversas glándulas que lo que hacen es segregar sustancias. Estas glándulas serían las vesículas seminales, la próstata y la glándula de Cooper. Las vesículas seminales producen el líquido seminal, que sería el líquido que sirve de alimento y de transporte a los espermatozoides. La glándula de Cooper crea una segregación mucosa que protege a los espermatozoides. Están debajo de la próstata. Y la próstata produce un líquido que se denomina líquido prostático, que neutraliza la acidez de la vagina y estimula la movilidad de los espermatozoides. Este dibujo tendréis que saber las diferentes partes que tenemos aquí. En cuanto a los gametos masculinos, los espermatozoides, hay que destacar que son células muy pequeñas y son células con gran movilidad. Partes de un espermatozoide. Tendríamos la cabeza, que contiene el núcleo, que es lo que se va a unir con el núcleo del óvulo. Contiene un acrosoma. Este acrosoma tiene sustancias para disolver la capa del óvulo y poder atravesarla. En cuanto al cuello, este cuello está relleno de mitocondrias. ¿Por qué? Porque se necesitan mitocondrias para que se hagan la respiración celular y crear energía. ¿Para qué esa energía? Pues para que se mueva la cola. Para que se mueva la cola, que es un flagelo que impulsa el trayecto del espermatozoide. Resumiendo, cabeza con acrosoma y núcleo, cuello con mitocondrias y cola, que es un flagelo.
esta parte es menos importante.